En este capítulo de Ciencia y Tecnología hablaremos sobre la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985 en el norte del departamento del Tolima, considerada como la segunda catástrofe volcánica más mortal del siglo XX. Contaremos con la participación de algunas personas armeritas que comentarán cómo vivieron ese triste y trágico momento. De igual forma, con dos expertos en ciencia de la Tierra. Ciencia y Tecnología. Armero era reconocida como la ciudad blanca del departamento del Tolima por sus cultivos de algodón y sobresalía por su actividad ganadera y los sembrados de arroz y sorgo. Se sitúa a 80.4 kilómetros de la capital tolimense, Ibagué, y es bañado por los ríos Lagunilla, Sabandija, Cuamo y Magdalena, que toman sus aguas de las cimas nevadas del Nevado del Ruiz y de la Cordillera Central. En su existencia, era considerado como el epicentro de la más importante actividad agrícola del Tolima. El Boletín Informativo número 159 del 2020 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, especifica, según lo registrado en la base de datos Desinventar, se estima que el total de víctimas mortales fue de 24.442 personas, 22.942 del municipio de Armero en el departamento del Tolima y 1.500 del municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas. Se vieron afectadas alrededor de 229.154 personas en 13 municipios del Tolima y 4 de Caldas, 5.392 viviendas destruidas y un estimado de pérdidas de $246 millones. Soy Raúl Camacho Briñez, nací en Armero en el año de la tragedia, tenía 6 meses, precisamente en esos momentos me encuentro en el barrio donde vivían mis padres, en el barrio Santander, en un sitio que para los armeritas es muy triste por el tema de cómo murió la niña Omaira Sánchez. Estamos en este sitio que es de los más visitados cada 13 de noviembre, cuando se conmemoran los años de la tragedia de Armero. Bueno, pues en este momento, saliéndonos un poco de todo lo que es el tema de la ciencia y de la tecnología, agradecemos a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD por querer y darles un homenaje a nuestros armeritas, y afortunadamente, aparte de formar parte de la familia unadista, pues también soy un armerita de corazón. Aunque no conocí mi pueblo como tal, pues sé, y lo que he escuchado de toda la gente es gente muy amable, muy querida. Era un pueblo muy acogedor, con buenos colegios, con la Universidad del Tolima, que es una universidad aquí pública, con la granja muy cerca, y muchas historias que hoy en día, cada 13 de noviembre, son recordadas por nuestros padres. Afortunadamente, de la familia todos sobrevivimos, y pues esto gracias a que en el barrio donde vivíamos, en el barrio Santander, lo que comenta mi madre, cerca de una montaña, eso fue lo que permitió que pudiéramos correr en esa noche, mirar un amanecer muy triste de una ciudad desaparecida. Nadie entendía qué era lo que había sucedido, y pues bueno, creo que si en esa época tuviéramos todos esos avances tecnológicos que hoy en día tenemos, tal vez esta tragedia se hubiera evitado un poco. Soy armerita, mi nombre es Cecilia, nací en esta ciudad blanca, el cual tenía este nombre por el cultivo de algodón. Tenía escuelas, colegios, universidad, constaba más o menos de unos 50.000 habitantes. También tenía bancos, era la ciudad que era el centro de acopio de toda la economía del norte del Tolima, donde había la Federación de Algodoneros, de Cafeteros. Contábamos con dos
espectaculares ríos, la gente era muy alegre, habían discotecas, piscinas, se hacían paseos, se celebraba la Semana Santa, era muy concurrida, los pobladores que terminaban su bachillerato se iban siempre con la mentalidad de ser unos profesionales. Aquí hubo científicos, gente muy preparada, buenos profesores, al cual todavía hay armeritas que están en otros países y se han desarrollado muy bien y han mostrado que la ciudad era muy pujante, muy acogedora, muy llamativa. Aún todavía es muy visitada, la recordamos, por decir, el 13 de noviembre, todavía las familias que venimos a conmemorar esa tragedia. Mi nombre es Rosa María Sáenz, sobreviviente de la tragedia de Armero en el año 1985. Tengo recuerdos de esos momentos que fueron bastante difíciles. Yo estaba viviendo aquí y había escuchado de que iba a haber anomalías en Armero, pero pues no creyendo que realmente ese suceso fuera a ser así. Estábamos durmiendo en la casa, allí en el Santander, mi madre, un hermano, una sobrina, otra hermana, mi hermana menor y yo. Cerca de las 11 yo alcancé a escuchar y que el impacto más grande fue que ya no había luz y la gente que nos llamaba que teníamos que salir, que teníamos que huirle al agua, porque al comienzo dijeron que era agua y el ruido muy grande. Salimos buscando el centro, pero no se pudo. Un hermano empezó a ver ya al lodo que venía y corrimos hacia afuera, corrimos hacia el centro de la casa, no hacia afuera sino hacia el centro de la casa. Y ahí corriendo y defendiéndonos y corra de un lado a otro todos los 6 unidos logramos sobrevivir esos momentos y ese tiempo que fue bastante, porque ahí nos amaneció y ahí está el recuento de esos instantes de tragedia de Armero. Gracias. ¿Sabías que el volcán Nevado del Ruiz está cubierto por un casquete glaciar, su principal atractivo del orden local hasta el internacional, con un volumen de hielo calculado entre 1.200 a 1.500 millones de metros cúbicos? Es el volcán con mayor atracción turística en Colombia. Posee fuentes termales, fumarolas, rutas para escaladores en hielo, refugio, miradores e infraestructura turística. Además, hace parte del Parque Nacional Los Nevados. Un trabajo en equipo obtiene grandes resultados. Hemos llegado a los más de 100.000 suscriptores en YouTube, obteniendo la placa plateada para nuestro canal TV UNAD Virtual, convirtiéndonos así en la primera institución de educación superior en lograr este hito. Y vamos por más. TV UNAD Virtual, compromiso institucional para lograr más UNAD, más equidad. Mi historia termina en Armero el 13 de noviembre de 1985, donde el volcán Nevado del Ruiz explotó y produjo la avalancha que terminó mi querido pueblo. En ese momento yo me encontraba en Bogotá porque ya había terminado el bachillerato, estaba haciendo mis gestiones para entrar a la universidad. Por eso ese día no estaba, pero ya faltaban como unos 3 días al cual me devolvía para mi ciudad. No
Entonces, el 14 de noviembre al amanecer fue que nos comentaron que Armero había una avioneta había sobrevolado y que no se veía nada, que posiblemente había desaparecido, el cual a las 5 de la mañana prendimos las emisoras y no había ninguna información, pero se decía que Armero, que el volcán había hecho erupción. Luego a las 8 de la mañana ya todo el país estaba enterado del suceso, el cual pues uno no sabe, queda como anonadado. Pensando en la familia, lo primero que se hacía era marcar a los teléfonos, porque en esa época eran teléfonos fijos en las casas, entonces en ninguno respondían porque ya no había, pero en el Espinal sí tuvimos la oportunidad que nos contestaron, y un hermano que vivía allá en Armero, la empresa donde él trabajaba, él nos informó que sí, que Armero había desaparecido. Luego las noticias de todos los medios de comunicación, pues ya nos enteramos, y ahí fue donde empezamos la búsqueda de nuestros familiares. Amanece el 13 de noviembre del 85, quedamos atrapados, encerrados debajo de una peñita que tenía la casa, de una cimita, y nos subimos porque pues lo primero que dijimos era que todos abrazados, que no íbamos a comentar nada porque sentimos que había sido una catástrofe muy, muy grande, que el pueblo lo sentimos, pero no lo vimos. Entonces desde esa cima alcanzamos a observar, y ahí sí comprobamos ya al amanecer que toda la ciudad se había destruido. Pensamos en la familia, pensábamos en los familiares que teníamos viviendo en el puro centro, y que todo, yo veía que todos ellos murieron, pero lo primero que pensé era que todos habían muerto y que todos habían muerto. Cerca de las 5:30 un helicóptero pasó y fue el que nos informó, nos conoció y fue informado a Bogotá de que la ciudad había desaparecido. Empezaban a salir una amistad de los vecinos y por ratos un helaje, un frío, porque lloviznaba. Y entonces los vecinos, un vecino se nos bajó y nos ayudó a subir, también a encontrarnos con otros vecinos. Ese día fue un día bastante fuerte, bastante duro, y empezábamos a ver ya a las 10, 11 de la mañana que gente que salía el lodo los había dejado bajo una orilla, pero al mismo tiempo pues yo no entendía qué era lo que, verme que había quedado bien, y ver toda esa gente cómo empezaba a salir de ese lodo y la sal, quedaba inédita, quedaba confundida, había quedado muy confundida. 5 en historia. 1. Armero fue declarado camposanto 7 meses después, precisamente el 6 de julio de 1986, por el Papa Juan Pablo II, quien visitó la zona para orar por las víctimas y sobrevivientes. 2. La fumigación aérea nació en Armero. Temerarios pilotos como Jorge Montealegre sobrevolaron por muchos años los cultivos blancos de algodón. 3. Según el boletín número 159 de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la erupción del volcán Nevado del Ruiz marcó un hito en la gestión del riesgo de desastres del país. Este fue el punto de partida para lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD. 4. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el documento Telecomunicaciones de Emergencia, especifica que
Después de las catástrofes, se necesitan urgentemente enlaces de comunicación fiables para coordinar las actividades de socorro y difundir las alarmas y alertas tempranas a las comunidades en peligro. 5. El Servicio Geológico Colombiano, en su nota Estaciones de Monitoreo Multiparamétrico, especifica que dentro de los equipos orientados al monitoreo e investigación volcánica del Nevado del Ruiz se destacan: GNSS, permite registrar cambios milimétricos en posición, forma y tamaño del volcán. Infrasonido, permite registrar los cambios de presión asociados con emisiones de cenizas o explosiones que se registren en el edificio volcánico. Gas radón, permite registrar anomalías de gas radón en zonas en donde se concentra la actividad de fractura. Cámara térmica, registra los cambios de temperatura superficial de la columna de gases. Un trabajo en equipo obtiene grandes resultados. Hemos llegado a los más de 100.000 suscriptores en YouTube, obteniendo la placa plateada para nuestro canal TV UNAD Virtual, convirtiéndonos así en la primera institución de educación superior en lograr este hito. Y vamos por más. TV UNAD Virtual, compromiso institucional para lograr más UNAD, más equidad. ¿Sabías que? Según la Ley 1632 del 28 de mayo de 2013, por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de Armero y a sus víctimas, y se dictan otras disposiciones. Especifica en el artículo 15 el Día Nacional de la Memoria de la Solidaridad. El día 13 de noviembre de cada año será conmemorado en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas de la tragedia de la ciudad de Armero. En esta misma fecha, el Estado colombiano realiza en diferentes partes del país eventos de memoria, homenaje y reconocimiento de las víctimas de la tragedia de Armero. Entrevista con el experto. Mi nombre es Óscar Hernando Torres Arango, soy ingeniero forestal, egresado de la Universidad del Tolima. Igualmente he tenido la posibilidad de hacer 2 especializaciones, una en ingeniería de regadíos en la Universidad del Cauca y otra en docencia universitaria en la Universidad Cooperativa de Colombia en Ibagué. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la Escuela de CASMA en el CEDAL de Ibagué, en la zona sur. Y quiero compartir con ustedes alguna experiencia que he tenido en torno a los desastres y la gestión del riesgo en Colombia a través de mi experiencia, no solamente como docente, sino como ingeniero en diferentes universidades y en diferentes instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Cauca e igualmente en Corpocesar, en CBC y en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Igualmente quiero compartir con ustedes la experiencia que viví en Armero como residente de esta ciudad, la cual sufrió un desastre en el año de 1985 por la época del 13 de noviembre de ese mismo año. En esos momentos me encontraba estudiando ingeniería forestal en la Universidad del Tolima y estaba viendo una materia que se llama geología, con un profesor que es geólogo, Humberto Pérez, quien nos dijo y nos previno un mes antes en la universidad comentándonos la posibilidad de la erupción del Nevado del Ruiz. Y nos comentaba pues que la situación era bien compleja como la que estamos viendo actualmente, puesto que ya habían pasado alrededor de 150 años de la erupción anterior del Nevado del Ruiz y el gran inconveniente es que se presentan un cráter o un volcán a una altura suficiente para que se formen nieves perpetuas y al haber un descongelamiento o una pequeña erupción hay probablemente unas fuertes inundaciones de parte del río Lagunilla y por esta situación es que se ocurren las avalanchas como la que ocurrió en Armero, en la cual perdieron la vida muchísimos habitantes, entre ellos mi padre. A partir de la experiencia de lo que se vivió en Armero, era que en esos momentos, en los años
80 no existía por lo menos un desarrollo de las telecomunicaciones e incluso de los sistemas de información geográfica con un desarrollo como el actual. Tal vez esto fue una pequeña falta de comunicación, puesto que en esos momentos los únicos medios de comunicación eran los periódicos y la radio. Y debido a esto seguramente no existió una real información acerca de lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Es por eso que tal vez se perdieron tantas vidas en Armero y que era necesaria esa información, puesto que muchas personas solamente se limitaban a escuchar los comentarios de las demás personas que vivían en el municipio de Armero y en sus alrededores. Y tal vez lo único que quedaban eran los recuerdos de los abuelos que alguna vez y en algunos años habían vivido aquella experiencia fatal, y para muchos los que habían sobrevivido a dicha experiencia ya eran muy pocos. Entonces es muy difícil tener cierta credibilidad cuando se han dejado de existir o han dejado de alguna forma las evidencias o los comentarios o las historias que seguramente hubieran podido dejar nuestros antepasados, quienes tuvieron esa experiencia de vivir esa tragedia en el municipio de Armero, alrededor de esta erupción del volcán Nevado del Ruiz, alrededor de hace 150 años. Y lo que nos quedó de la tragedia de Armero fue la creación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que hoy es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, y pues todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Y esto es válido no solamente para experiencias como las que se vivió en Armero, sino también otro tipo de experiencias como los incendios forestales, los derrumbes y otro tipo de accidentes y de situaciones que le ocurren a los seres humanos, y más en nuestro país, donde estamos sitiados por este tipo de eventos casi todos los días y en muchas partes de nuestro país. Bueno, muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes alguna de estas experiencias y decirles que seguramente si nosotros prevenimos vamos a salvar muchísimas vidas, y tal vez esto es lo más importante de cualquier situación, es salvar la vida de los seres humanos. Muchas gracias. ¿Sabías que? Desde 1980, a nivel mundial, los estragos ocasionados por desastres naturales han causado la muerte de más de 2.5 millones de personas y pérdidas que, ajustadas a valores actuales, ascienden a 6 billones de dólares según el Banco Mundial. Un trabajo en equipo obtiene grandes resultados. Hemos llegado a los más de 100.000 suscriptores en YouTube, obteniendo la placa plateada para nuestro canal TV UNAD Virtual, convirtiéndonos así en la primera institución de educación superior en lograr este hito. Y vamos por más. TV UNAD Virtual, compromiso institucional para lograr más UNAD, más equidad. Entrevista con el experto. En la actualidad, el volcán Nevado del Ruiz es uno de los volcanes más monitoreados a nivel mundial. Desde el año 85, cuando se iniciaron el monitoreo de este macizo volcánico, donde los sismógrafos eran manuales, se tenían que ir a recoger la información en terreno, lo que podía durar cerca de 2 o 3 días en hacerlo. Hoy tenemos una telemetría en tiempo real, lo que obviamente nos da una información específica del comportamiento actual del volcán Nevado del Ruiz, y obviamente facilita la toma de decisiones de las entidades pertenecientes al sistema de gestión de riesgo a nivel municipal, departamental y nacional. La tecnología que hay actualmente instalada en el volcán Nevado del Ruiz es una tecnología de punta. Tenemos sensores que miden deformaciones, que miden sismos, que miden emisiones de gases, vapores y obviamente volúmenes de ceniza permanentemente, lo cual obviamente nos da parámetros en tiempo real del comportamiento del volcán Nevado del Ruiz. Obviamente con esos comportamientos tomamos decisiones recomendando obviamente a las autoridades locales y departamentales sobre cómo actuar, si hay que evacuar familias en zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, si hay que por el contrario tomar medidas con la aviación en la región, si también medidas con el sistema productivo del departamento, obviamente encaminado a guardar la seguridad de las personas del departamento de Caldas y departamentos vecinos.
En el año 2023, en el mes de marzo, tuvimos una reactivación del volcán Nevado del Ruiz debido a factores como un incremento en los sismos relacionados con fracturamiento de roca y movimiento de fluidos. Tuvimos días con cerca de 11.000 sismos, lo cual obviamente varió los parámetros de estabilidad del volcán. También emisiones permanentes de gases, vapores y ceniza. Nos vimos obligados a aumentar el nivel de actividad, amarillo, un nivel de actividad naranja. Obviamente este nivel de actividad naranja implica un cambio en las actividades normales de las zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz. Obviamente el plan de contingencia nos indica que ante esta posibilidad de erupción tenemos que evacuar a las familias ubicadas cerca del macizo volcánico, hacer una capacitación permanente a las viviendas y personas que habitan cerca de las zonas de los ríos que nacen en la parte alta del volcán Nevado del Ruiz, que pueden ser susceptibles a flujos de escombro y lahares, y también mover toda la institucionalidad, entidades de socorro, de seguridad, entidades que tienen que ver con los gremios de turismo, del sector productivo, con el fin obviamente de afianzar las políticas y dar una salida clara a los inconvenientes que se pueden presentar por una evacuación de las zonas ubicadas en la parte alta del volcán Nevado del Ruiz. Esto ocurrió tanto por el departamento de Caldas y por el Tolima, y obviamente generó muchas implicaciones en el sector turístico, pero principalmente en el cual obviamente al estar cerrado el Parque de los Nevados bajó notablemente la afluencia de público. Obviamente el factor económico jugó un papel importante en la pérdida de los guías y los hoteles ubicados en la zona cerca del volcán Nevado del Ruiz. Luego de que el volcán obviamente normalizara sus fenómenos de sismos y emanaciones de gases, vapores y ceniza, el nivel volvió a un nivel amarillo y las actividades volvieron nuevamente a ser normales en este sector. Pero sí nos queda la enseñanza que tenemos que trabajar mancomunadamente para volver la actividad del volcán Nevado del Ruiz propia y obviamente aprovechar los fenómenos que se puedan presentar sin generar un pánico ni tanto traumatismo como lo presentado en el año 2023. Ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, tenemos tres factores importantes que desencadenarían luego la erupción. El primero, la ceniza volcánica. Esta se dispersa dependiendo de la dirección de los vientos, y básicamente la afectación en las personas sería irritaciones en ojos, en nariz y vías aéreas o vías respiratorias. Para ello debemos protegernos con tapabocas o con gafas, con el fin obviamente de evitar el contacto directo con la ceniza con estos órganos. El otro factor importante es el de flujo de escombros o lahares que se descenderían por los ríos que nacen en la parte alta del macizo volcánico. Esto fue lo que generó la mayor afectación en el año 85, generando obviamente cerca de 25.000 pérdidas humanas en el Tolima, en el departamento de Caldas cerca de 5.000 vidas humanas que se perdieron cerca de los ríos Claro, Chinchiná y Molinos en el municipio de Villa María. Para el departamento del Tolima, obviamente lo que presentó en el municipio de Armero, el municipios aledaños. Allí básicamente es, ante una posible erupción volcánica, es alejarnos de las zonas ribereñas de estos ríos, ubicarnos en lugares más altos y esperar obviamente que la avalancha como tal baje y ya poder obviamente retornar a lugares seguros. Para ello tenemos un sistema de alerta temprana instalado tanto para Caldas como para Tolima. Cuando este se active, obviamente la recomendación a todas las personas es ubicarse en lugares seguros, lejos de las cuencas de estos ríos y obviamente en lugares altos donde el agua o esas avalanchas no puedan llegar. Y el fenómeno más destructivo, pero más concentrado cerca del cráter, es de flujo de escombros, flujos piroclásticos, nubes ardientes, que son nubes que bajan cerca a 800 grados centígrados y arrasan con todo lo que esté a su paso. Este está muy concentrado cerca del volcán Nevado del Ruiz, por ello, ante una reactivación, se da la recomendación de evacuar todas las personas y todos los bienes y enseres que se encuentren cerca a un radio cerca a los 10 kilómetros, con el cual obviamente evitar que sean afectados por este flujo o este evento del volcán Nevado del Ruiz. ¿Sabías que? La inteligencia artificial facilita las labores de obtención y procesamiento de datos y permite establecer modelos de riesgos basados en la elaboración de complejas pautas de evolución de una cantidad de datos geoespaciales cada vez mayor, así como aumentar la eficacia de las comunicaciones de emergencia. Los apuntes de Nerdo. En Ibagué, Tolima, los siguientes barrios nacieron con el objetivo de ubicar a cientos de familias damnificadas por la tragedia de Armero. Ciudad Luz, Villavicentina, Ciudad Blanca, Ciudadela Simón Bolívar segunda etapa, Nuevo Armero. También algunos libros cuentan la historia de Armero, como Los últimos días de Armero, Adiós Omaira, Los sordos ya no hablan, No morirás, Armero un luto permanente.